día, mi nombre es Silmayareli López García. Actualmente curso quinto semestre de nivel preparatoria en el Centro Pedagógico del Noroeste en la ciudad de Guasave, Sinaloa. A continuación, daré una breve explicación de los cambios que se han efectuado económicamente en México. Para comprender y entender un poco mejor el tema, primero debemos saber qué es un modelo económico. Un modelo económico es una representación simplificada de cómo una sociedad produce sus bienes materiales, los comercia y reparte la riqueza generada. A partir de ese momento, analizaremos cada diferente modelo económico y social a lo largo de la historia de nuestro país. Nuestra primera parada será el México colonial, periodo en el cual se colocaron las bases de la estructura económica y social del país, de la colonia al México independiente. En este periodo, diversos historiadores han dicho que el crecimiento económico del país fue positivo. La actividad económica de esta época estaba basada en la explotación minera y en los sectores financieros y comerciales. Con la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia en 1880, se abrió la red de ferrocarril en el país, lo que dio lugar a más oportunidades de desarrollo, contribuyó a la integración del mercado interno, impulsó el sector exportador y abarató los costos para transportar las materias primas, al igual que buscó reformar las instituciones mexicanas para colocarlas a la par de la de los países desarrollados. Otra etapa de los modelos fue de la Revolución al cardenismo. Durante el mandato de Lázaro Cárdenas, la economía en México entró en un periodo de recuperación impulsado por la expansión del gasto, el cual se destinó con mayor prioridad hacia la inversión pública en infraestructura básica y programas sociales. Durante este mismo mandato, el reparto agrario impulsó la economía del país, ya que entre 1916 y 1928 se habían repartido 5.3 millones de hectáreas, y para 1929 a 1940 se repartieron 23.7 millones. Se dio la expropiación de industrias estratégicas como la petrolera, la ferrocarrilera y la eléctrica, que hasta entonces se encontraban en manos del capital extranjero. En el mismo mandato de Cárdenas se crearon instituciones educativas, sociales y financieras como Pemex Nacional Financiera o CFE. Después pasamos a la concepción del Estado benefactor. Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho se dio el modelo de Estado benefactor. Debemos saber que el Estado benefactor es cuando el Estado asume la obligación de proveer ciertos servicios o garantías sociales a la totalidad de habitantes de un país. Gracias a todo esto se promovió el desarrollo de las industrias y el de los mercados internos y externos. Se mejoraron las condiciones de vida de la población y se ampliaron las opciones de participación política de los ciudadanos. El siguiente modelo es el de sustitución de importaciones. Para finales de la década de 1930, la economía de México registró un repunte notable, sobre todo en el sector manufacturero, ya que se vio beneficiado por un conjunto de políticas que favorecieron su crecimiento. A finales de la década de 1940, México emprendió una estrategia de industrialización que contemplaba una serie de medidas para sustituir los artículos extranjeros que satisfacían a la población local por productos iguales pero elaborados por la industria mexicana. Esta estrategia se puso en marcha hasta en 1947, pero se implementaron medidas políticas económicas como la protección del mercado interno, se aplicaron medidas fiscales para fomentar la reinversión de lo que se ganaba y se incrementó la inversión en carreteras, urbanización y la energía eléctrica. Otro modelo fue el desarrollo estabilizador. Este modelo se caracterizó por registrar una baja inflación y altas tasas de crecimiento del PIB. Esto se logró con la estabilidad tanto precios internos como el del tipo de cambio. Durante esta etapa, el Estado motivó la reinversión en el sector industrial. Gracias a todos los cambios estructurales que se dieron en el país, México dejó de ser un país rural para convertirse en un país urbano. La pobreza se redujo de manera notable y la economía encontró un impulso grande en el sector petrolero. Los últimos modelos de este periodo fueron el desarrollo compartido y acelerado. Como vimos anteriormente, fue una etapa de crecimiento económico y de mejora en las condiciones de los mexicanos. Sin embargo, en 1970 la aplicación de los modelos comenzaba a mostrar signos de desgaste, por lo que entre 1970 a 1982, durante los mandatos de Luis Echeverría y José López Portillo, se implementaron los modelos de desarrollo compartido y desarrollo acelerado. Tras una breve recesión en 1971, el gobierno de Luis Echeverría instrumentó el modelo de desarrollo compartido con el objetivo de retomar la senda del crecimiento y redistribuir el ingreso. Buscó conciliar los intereses de los trabajadores
El gobierno optó por financiar los altos niveles de gasto público por medio del endeudamiento externo. Durante este sexenio se crearon instituciones como el Infonavit, el Fobiste y programas para ayudar a la vivienda popular. El sexenio de Echeverría se caracterizó por constituir una política expansiva del gasto público. Al incrementar, provocó que se deteriorara el poder adquisitivo de los trabajadores. Para 1976, la deuda externa había llegado a niveles tan altos que eran imposibles financiar, por lo que fue necesaria la intervención del Fondo Monetario Internacional. Para finales del sexenio, la economía estaba en un estado crítico y la inflación estaba fuera de control. José López Portillo asumió la presidencia en 1976 con el objetivo de llevar al país por el camino del crecimiento. Bajo el modelo de crecimiento acelerado, dado a esto la economía creció a la inversión pública. Se implementaron programas educativos, se combatió la pobreza, se fundó la Universidad Pedagógica Nacional y el Sistema Alimentario Mexicano. Sin embargo, la caída de los precios internacionales del petróleo en 1981 puso fin a un largo periodo de expansión económica. El modelo neoliberal. A partir de la década de 1990, se llevaron a cabo en México reformas de gran magnitud que dieron lugar a una mayor integración comercial, el crecimiento de las inversiones y la estabilidad de las finanzas públicas debido al cambio de modelo que se había dado en el país, pasando así del nuevo modelo neoliberal o neoliberalismo, que veremos a continuación. Para entender mejor qué es el neoliberalismo, aquí te lo explicaré. El neoliberalismo es una corriente económica e ideológica que surgió en la segunda mitad del siglo XIX y que su principal exponente fue Adam Smith. Pero hablando en términos económicos, debemos saber que en la aplicación de este modelo, el Estado no podía intervenir en la economía, por lo que tampoco debía ser propietario de empresas públicas. El primer intento por modificar el modelo de desarrollo en México fue en 1976, al final del sexenio de Echeverría. El modelo neoliberal que se impulsó en México durante la década de 1980 redujo la intervención estatal. Entre 1983 y 1988, ya en el gobierno de Miguel de la Madrid, se redujo la inversión pública y el gasto social, se liberaron los precios, las empresas paraestatales se redujeron de 1.155 a 412 y la privatización de empresas públicas dio marcha. Para 1988, ya en el sexenio de Carlos Salinas, se consolidó de manera definitiva el modelo neoliberal, por lo que se llevaron a cabo importantes reformas constitucionales que modificaron el papel del Estado. Se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que buscaba la productividad nacional, así como incrementar los flujos de inversión extranjera. También se modificó el artículo 27, lo que abrió la posibilidad para que los ejidatarios vendieran sus parcelas a extranjeros. En el sexenio de Ernesto Zedillo, en los años 1994 a 2000, se modificó el artículo 28, con el cual se permitió el capital privado en las áreas de comunicación, la vía satelital y los ferrocarriles. Durante el gobierno de Vicente Fox, en el año 2000, se continuaron con los intentos de privatizar los sectores energéticos, de educación y los servicios médicos. Con el gobierno de Felipe Calderón en el 2006 se acarreó un gran estancamiento económico, la falta de empleos, el deterioro de los salarios, entre otros aspectos. Espero que este video haya sido de tu agrado y que haya quedado un poco más claro todos esos cambios económicos y políticos que ha tenido nuestro país a través de los años. Y no olvides que el que no conoce su historia está condenado a repetirla.